necesitas un buen grosor de tejido vestibular para poder tener estos resultados. ¿Y cómo poderlo lograr incluso en el mismo día de la colocación del implante? Vamos a ver un caso un poquito más adelante sobre esto. Si vemos esta misma cicatrización desde la parte vestibular, bueno, el paciente ya tiene un poco de tejido cicatrizal aquí, de operaciones, cirugías previas que ha tenido a lo largo del tiempo, pero podemos nosotros observar perfectamente estos perfiles. Ya tenemos la huella inicial de los perfiles. Incluso aquí nuestra papila palatina se ve a muy buena altura, tenemos un muy buen grosor de tejidos y es algo que podemos completamente rescatar. Ya con esto, ahora sí, vamos a trabajar en el perfilamiento. ¿Qué necesitamos? El paciente tenía como provisionales, recuerden, tenía como provisionales los mismos dientes que llegó a consulta. Hay que cambiar estos dientes. Vean cómo el poder hacer este cambio, el poder hacer esta individualización de los provisionales nos ayuda a mantener esa presión sobre las papilas. Presión que cuando nosotros retiramos los provisionales, tenemos que observarlo y tenemos que ver qué tan amplio está siendo nuestro margen, qué tan amplio está siendo nuestro perfil. Y puedes aquí tomar distintas decisiones. O lo reduzco, o lo amplío, o hago un poquito más de presión. Observen cómo se ve 2 semanas posteriores al cambio de provisionales. Aquí al paciente siempre hay que decirle mucha paciencia, por favor. El tiempo aquí es clave. Si a mí me preguntan cuál es realmente la clave para un buen manejo de tejidos blandos, se llama paciencia. Hay que tener mucha paciencia, tanto el paciente como el odontólogo. Que esta paciencia te va a llevar a un buen éxito. No se trata de querer poner ya los dientes definitivos y decir, listo, el diente definitivo me va a abarcar perfectamente todas estas zonas y entonces ya que cicatrice con los definitivos. Pero listo, ya termino el caso porque o quiero cobrarlo o ya quiero terminar o ya me estoy desesperando. Tranquilos, tranquilos. Hay incluso manejos de tejidos blandos que pueden durar de 6, 8 o a veces 12 meses. Y son manejos de tejidos que te van a ayudar a que realmente tengas el resultado buscado, a que realmente tengas esos resultados que vemos en publicaciones, en artículos y que vemos todo eso, toman tiempo. Es muy difícil lograr este tipo de resultados en un mes, cuando muchas veces el tejido conectivo ni siquiera ha terminado su cicatrización, como está ilustrado en esta foto. Y cambiar ya definitivos, no. Hay cosas que hacer. Por ejemplo, retirar estas partículas de injerto que fueron atrapadas por el tejido conectivo. Manejar este exceso de tejido conectivo que se está generando. Permitir que la paraqueratinización que tiene la encía en las zonas en contacto con los provisionales suceda. ¿Cuál es esa paraqueratinización? Observen la transición que hay de esta zona hacia el implante. Igual, de esta zona hacia el implante. Se puede ver también en la parte palatina. Cómo empieza a haber una serie de vetas o de líneas vasculares que corren completamente paralelas al provisional. Bueno, esa paraqueratinización necesitamos que se empiece a formar. Y eso es la clave en el recambio de provisionales. Oye, vamos a colocar un poquito más de material, perfecto.
porque quiero empujar un poquito más mi papila. Oye, no tuvimos un pulido adecuado, un terminado adecuado de esta restauración, y cuando retiro veo que hay ciertos fragmentos de tejido que siempre estoy haciendo que sangren, pulimos mucho mejor el material provisional. Y todo esto en búsqueda de una buena cicatrización del tejido blando. Y recuerden, esta es la fase provisional. Hay que pedirle mucha paciencia a los pacientes, mucha paciencia. Y ahí es en donde empiezas a tomar decisiones. Aquí siempre agradecer que el manejo de este tipo de restauraciones y la manipulación que se puede hacer con la odontología digital, pues lo hace mucho más sencillo. Este tipo de manejos lo he hecho en conjunto con el doctor Ernesto Villavicencio, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, siempre es sentarse y decir, a ver, ¿qué nos falta? Nos falta ampliar un poquito esta zona, o nos falta hacerla un poquito más cóncava. Vamos a alargar esta zona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conforme empiezas a ver la cicatrización del paciente, se toman esas decisiones. La encía se vuelve muy noble y te permite hacer todo este tipo de manipulaciones. Y es simplemente colocar el provisional nuevo, las modificaciones, dale de 2 a 3 semanas y una vez regresa el paciente, evalúas. Es lo que buscas, es lo que quieres, tiene las condiciones que vamos a ir viendo ahorita durante la charla. Tiene esas condiciones, adelante. Nos quedamos con estos provisionales y empieza a cicatrizar. Necesitas hacer un cambio de provisionales por tal vez porque cambiaron de color o porque hubo una pequeña fractura, hubo una pequeña fisura. Si estás manejando odontología digital, los puedes imprimir de nuevo. Si no, de todas maneras ya sabes cómo estás haciendo tu perfil. Puedes perfilarlo de nuevo o hacer reparaciones directas en el momento que se necesite. Entonces son muy versátiles los provisionales. Nunca menospreciar la capacidad versátil que tiene una restauración provisional para el manejo de tejidos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos conocido conforme la evidencia nos ha estado arrojando datos? Hay esta guía del doctor Stephen Chu, me parece de las más acertadas y me parece una que puede dar una capacidad muy amplia para tomar decisiones en el momento que estás creando un perfil de emergencia. Y es tan buena porque se puede adaptar a las mismas condiciones que tú tienes en los pacientes y se puede adaptar a los mismos aditamentos que tú ya estás usando. Personalmente me gusta usar aditamentos provisionales metálicos. Siento que me da una mayor precisión, me da una mayor retención a las restauraciones y me permite mantenerlos a más largo plazo comparado con algún tipo de pilar, ya sea de plástico, ya sea rotacional. Todo eso me gusta que sea un poquito más fijo. Esto es ya un gusto personal porque he visto que esto me da mucho más estabilidad en un provisional que yo puedo dejar 6, 7 meses en boca. Con una vigilancia, yo les recomiendo vigilar los provisionales cada 2 o 3 semanas dependiendo del ritmo de cicatrización que ves en el paciente. Lo puedes monitorear y simplemente vamos viendo cómo están los tejidos, se te acumula placa, no se te acumula placa, te puedes limpiar, no puedes limpiar y ahí empezamos a hacer este tipo de modificaciones. Ahora, ¿cuál es la clave para poder tener un adecuado perfil de emergencia desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista periodontal? Es el siguiente: comprender la diferencia entre los tejidos supracrestales alrededor de dientes y los tejidos supracrestales alrededor de implantes. Durante la fase provisional vamos a tener esta gran diferencia en donde sabemos
que estas fibras que tenemos insertadas directamente sobre la superficie dental en los tejidos supracrestales van a mantener una orientación perpendicular. Cuando colocamos un implante, estas fibras que siguen estando ahí la mayoría, empiezan a tener una orientación completamente paralela a la superficie del implante. Por lo que al nosotros tener una modificación en nuestros provisionales, sabemos que podemos adaptarlo perfectamente a la encía. ¿Cómo es esto? Sí, no sé si han escuchado acerca de una modificación a los provisionales que le llaman PUPA o el Push-Up Papilla Abutment. Es simplemente hacer ciertas modificaciones a los provisionales para que en lugar de que tengas una concavidad, tengas una convexidad y esta convexidad la puedas hacer más o menos así. Y lo que hace es modificar el tejido para que este tejido haga una presión hacia el margen gingival y lo que tengas como resultado es la creación de una papila. Esto es una presión que empieza a hacerse hacia este lado. Muy parecido a estos sillones, unos sillones puff, que ya sabes, te sientas y entonces tu propio peso y tu propio volumen hace que se desplace hacia los lados. Entonces, si sientan dos personas en un sillón puff, lo que va a suceder es que va a haber una porción del sillón entre las dos personas. Ese es el mismo principio de este famoso pupa. Repito, es el Push-Up Papilla Abutment. Este es un principio que podemos utilizar para la modificación de provisionales. Pero esto es conociendo muy bien todas las condiciones biológicas que tenemos en los tejidos. Por lo tanto, no podemos dejar provisionales completamente trapezoidales. De lo contrario, no vas a tener una aproximación estética de los tejidos. Y segundo, dependiendo también de la angulación, no es el tema, pero también dependiendo de la angulación que estás dando al perfil de emergencia, puedes reducir en un porcentaje considerable la probabilidad de, o no tanto la probabilidad, sino reduces la predisposición a periimplantitis. Eso es bastante importante, pero eso tiene que ver mucho con la angulación que tú das al perfil de emergencia. Esa angulación es clave. Ahora, ya que tenemos todo esto, vamos a comprender realmente la importancia de la profundidad del implante. Vamos a ver este ejemplo. Un implante en donde su plataforma queda equigingival. Situación en la que alguno de nosotros podemos estar en algún momento, Por la razón que ustedes gusten, puedes tener un implante equigingival. ¿Puedes aspirar a un buen perfil de emergencia? Lamentablemente no. O sea, no vas a tener un perfil tal cual como lo quisiéramos crear si es un implante que estuviera adecuadamente sumergido y que tuvieras unos 2 o 3 milímetros de tejido gingival, que tengas un aditamento transgingival de unos 2 o 3 milímetros. Nada mal, pero este caso no es así. Y entonces las restauraciones se ven obligadas a funcionar como pónticos de una prótesis convencional, en donde podemos ver que si la plataforma del implante ya te va a quedar más o menos a esta altura, no tienes mucho con qué trabajar. Vas a tener que dar el cenit con el propio póntico y esto puede crear una zona de retención de placa
y que se contamine el implante y que sea muy difícil para el paciente de cepillarse. Por eso la importancia de tener una buena profundidad de los implantes. Esto lo puedes ver desde la planeación, desde la parte de la tomografía, ya sea que vayas a hacer cirugía guiada o vayas a hacer cirugía a mano alzada, pero debes de tener en cuenta la profundidad del implante. Esto no estoy entrando en los temas de si son 2 milímetros subcrestal para evitar esta resbaladilla que se puede hacer en un par de años de hueso, etcétera. No, vámonos a simplemente el tema de tejido blando. ¿Por qué es importante tener muy bien sumergido un implante? Para que yo pueda tener un perfilamiento adecuado y pueda tener el perfil de emergencia que necesito. Y van a decir, pero mira, aquí se ve el perfil de emergencia. Realmente lo que ves es una presión sobre el tejido y que lo moldeó. Pero viendo adecuadamente la restauración, nos está creando estas zonas retentivas y esta es una vigilancia mucho más cercana que debes de tener con el paciente. Si normalmente después del implante le dirías, vente en 6 meses o 9 meses para tu mantenimiento, para tu limpieza, híjole, perdón, pero este paciente lo vas a ver entre cada 3 o 4 meses para evitar que tengas una acumulación de placa. Por eso les digo, es una situación en la que todos podemos estar, por la razón que ustedes gusten, pero simplemente hay que dar una vigilancia mucho más adecuada. Si la opción es retirar el implante y colocar de nuevo con una profundidad más adecuada, adelante. Ahora, estamos teniendo un avance muy importante en la colocación de implantes. Este avance es el siguiente y Stephen Chu lo menciona muy adecuadamente al momento de hacer una guía para determinar cómo crear un perfil de emergencia. Stephen Chu nos presenta esto en su artículo y nos dice que si tienes la posibilidad de analizar el diente a extraer, porque vas a colocar un implante el mismo día de la extracción, a eso me refiero con que hemos tenido un gran avance en los implantes, en donde el implante post-extracción está siendo cada vez más una opción adecuada para el tratamiento de los pacientes. Y si tienes la posibilidad de analizar cómo es el perfil de emergencia del paciente, trates lo máximo que puedas de imitarlo. El doctor Chu nos dice, no existe una fórmula que puedas aplicar para todos los pacientes. Existen guías y existen decisiones que puedes tomar, pero no hay una fórmula que funcione para todos los pacientes. Por eso te dice, si puedes imitarlo, adelante. De lo contrario, ¿cuál es nuestro plan B? Imitar el perfil de emergencia de los dientes que se encuentran contralaterales. Esto es donde te puedes basar. ¿Cómo hago el perfil de emergencia? Observa su anatomía, observa los dientes laterales, observa el diente que vas a extraer y entonces ahí ya puedes entrar. Y vean las condiciones que se pueden tener. Si estoy tratando de imitar el mismo perfil de emergencia, quiere decir que al momento de extraer, si yo tengo esta concavidad, viéndolo dentro del alveolo, está convexo, esta convexidad que puedes tener aquí, la voy a tratar de mantener lo más posible. Puedes hacerlo colocando un injerto de tejido conectivo, que sabemos que ayuda muchísimo a dar esta robustez a los tejidos periimplantarios y que entonces vas a tener un gran éxito al momento de restaurar el implante. Puedes hacerlo, desde luego, haciendo la regeneración ósea de esta parte
colocando tu membrana, haciendo la protección, e incluso puedes colocar un injerto de tejido conectivo, hacer como este pequeño sándwich y tener una cicatrización que asemeja lo más cercano al perfil de emergencia natural que tenía el paciente. Por esto, los implantes post-extracción sugieren una buena predictibilidad al momento de la rehabilitación, porque estás imitando este mismo perfil. Ahora, como consejo, habíamos mencionado que, bueno, la regeneración no es el tema de eso, pero sí es algo importante a considerar, que al momento que tú regeneres un caso como este, el provisional que vayas a colocar, procura que te dé una distancia entre el tejido y el provisional, el pilar, de promedio unos 2 milímetros. ¿Para qué? Para que en este espacio se pueda formar perfectamente el tejido conectivo. Si no le dejas espacio y estás haciendo mucha presión, es probable que retrases la cicatrización y la membrana, que tarda aproximadamente un promedio de 8 a 12 semanas en reabsorberse, esta membrana esté expuesta al momento que tú quitas el provisional y no le esté permitiendo epitelizar, sino hasta que empiece su proceso de reabsorción adecuado. Y esto simplemente no te va a permitir moldear lo que tú quieres hacer. Por eso es importante dejar ese espacio. Ahora, cuando nosotros analizamos un pilar provisional, cuando nosotros hacemos un manejo de tejidos, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Dentro de estas guías, el doctor Chu nos dice que un pilar con diente provisional nos tiene que dar lo siguiente: un adecuado manejo de tejidos. Esto lo pueden usar como checklist, ¿eh? Un adecuado manejo de tejidos. ¿A qué me refiero con esto? Me permite la irrigación de la papila, me permite la presión suficiente sobre el tejido blando para moldearlo sin ocasionar una isquemia a largo plazo, me permite al momento de hacer la colocación del implante y que voy a suturar los tejidos, me permite hacer el acercamiento de los bordes de la cicatriz, perdón, de los bordes de la cirugía, me permite hacer ese acercamiento con la sutura, adelante. Entonces, ahí tienes tu checklist. Después, el pilar y el provisional que voy a colocar me ofrecen un perfilamiento estético. ¿Esto cómo lo podemos traducir en la parte clínica? Supongamos que pones el implante y tú dices, ¿sabes qué? Le pides a tu representante, le pides a tu proveedor de aditamentos y le dices, oye, pásame un pilar provisional. Y dices, tengo 4 milímetros de encía. Y el pilar, por favor, dámelo con una altura de 3 milímetros transgingival, o sea, lo transgingival de 3 milímetros. ¿Puede ser adecuado? No siempre. ¿Por qué? Porque si la zona transgingival no la puedes modificar. La forma que ya tiene no la vas a poder modificar. Si dentro de esa zona transgingival vas a tener el mayor porcentaje de tu tejido, viene la encía aquí, y el mayor porcentaje de tu tejido va a estar ahí, ¿qué perfilamiento estético le vas a poder ofrecer? Sin embargo, si tú solicitas tu pilar provisional y le dices, ¿sabes qué? Dámelo de 1 milímetro. Y yo sé que mi encía va a cubrir perfectamente eso y va a ofrecerme también un acceso
al provisional, al diente provisional que yo pueda hacer, entonces sí tengo un perfilamiento estético. Porque aquí yo puedo hacer modificaciones como el pupa, o puedo hacer ciertas convexidades, concavidades, puedo hacer lo que yo guste. Porque ese sí lo puedo modificar. El pilar, la parte transgingival, no es recomendable modificarla porque este es el sello que vas a tener en la plataforma del implante. Todos los fabricantes de implantes crean sus aditamentos para poder sellar de manera adecuada sobre su plataforma. Por eso también es como que combinar, le pongo un aditamento de quién sabe dónde a mi implante y pues sí quedó, pero no sé si está sellando. Ahí eso lo debemos de tomar en cuenta. Por eso la parte transgingival no la modifiques. Modifica toda tu zona provisional, no la transgingival. Esta no me la toques. No me la toques. Por eso pídela de la altura que tú mejor consideres. Ahora, ya tenemos eso. Perfecto. ¿El provisional me va a permitir una adecuada cicatrización? O sea, no está generando isquemia. El paciente se puede cepillar adecuadamente. El paciente puede tener buena higiene. Está perfectamente pulido. Excelente. Entonces, decimos, listo. Y después, yo lo pude limpiar sin problema, porque yo lo pude desatornillar y lo tengo en la mano. El paciente puede pasar el hilo dental, tus puntos de contacto no son demasiado apretados como para que el hilo no pase. El paciente, al momento de tener un cepillado, ¿lo siente natural? Sí. Entonces, tienes las características adecuadas de tener tu pilar provisional con tu diente provisional a largo plazo y que el paciente lo pueda tener ahí. ¿Y qué tenemos que ver también al momento de estar creando un provisional? Recuerden, seguimos con las guías que nos marca el doctor Stephen Chu y estas aplicables perfectamente a los pacientes. Primero te dicen, hay que vigilar las zonas de los provisionales. Recordemos estas zonas como tu zona subcrítica y la zona crítica. Esta zona subcrítica que no, aclarando, no tienen dimensiones, o sea, yo no te puedo decir de 1 a 3 milímetros es la zona subcrítica y a partir de aquí ya se llama crítica. No. La anatomía es quien te lo da, el margen gingival. Todo lo que tú vas a tener apical al margen gingival va a ser tu zona subcrítica. Entonces tú puedes determinar y decir, esta va a ser mi zona subcrítica. ¿Qué características debe de tener? Bueno, esto es lo que debe estar muy bien pulido. Todo debe estar pulido, Digo, para que se vea bonito, la limpieza sea mucho más fácil, no tengas tanta retención mecánica de placa, etcétera. Pero en donde te debes esmerar es en tu zona subcrítica. Debe de estar perfectamente pulido. Y ahí les van algunos pequeños tips. ¿Qué puedo colocar ahí para que facilite el pulido de esta zona? Muy bien. Aquí, algo súper recomendable es que puedas colocar una capa de resina fluida, de una buena carga de relleno. Vigilar que sea una carga de relleno adecuadamente mayor al 60%. Teniendo esto, vas a tener una resina que va a soportar muy bien una carga y que va a tener una superficie buenísima para pulir. Sí te va a dar un mejor pulido que un acrílico polvo líquido, que un bisacril. Sí vas a tener una superficie muchísimo más pulida.
definitivo, ¿eh? Esto recuerden, lo que estoy poniendo aquí, estas ya son recomendaciones personales basados en lo que yo he realizado con los pacientes. Pero mi fundamento es estas guías que pone el doctor Chu. Entonces, resina fluida es un muy buen tip. También poder utilizar silicones para pulir. Personalmente, no me encanta la idea de las pastas diamantadas en esta zona. Por la siguiente razón. Ahora sí que qué tan microscópico es el sellado que tienes entre tu provisional y el poste, el pilar, perdón. Y que asegures que ahí no está entrando pasta diamantada o se quedan partículas de la pasta diamantada. Y dices, no, pues que después lo saco con aeropulidor. Pues sí, pero lo sacas con aeropulidor o con un arenador y esa superficie dejó de estar pulida. Y muchas veces el agua tal cual no se lo alcanza a llevar. Si van a usar pastas diamantadas, asegúrense que sea una pasta diamantada completamente hidrosoluble. Hay por ahí varias en el mercado que son hidrosolubles, completamente hidrosolubles, y bueno, te ayudan a asegurarte de que no se quedan justamente ahí. Entonces, esta zona va a ser nuestra zona subcrítica. Nuestra zona crítica va a ser justamente una zona que va a ir acompañando a la subcrítica y se encuentra entre el margen gingival, ligeramente subgingival y el margen gingival. Y entonces, esta te va a ayudar a dar el perfilamiento estético que buscas. La zona subcrítica te va a dar el manejo de los tejidos. La zona crítica te va a dar el perfilamiento. Ese perfilamiento es el que hace que se vea el rollito en la margen gingival, que se ve súper estético y que de repente dices, no sé cuál es el implante y no sé cuál es el diente. Es esta zona la que es clave. También debe estar completamente pulida y las características que van a tener van a depender muchísimo de la cantidad de tejido, la posición del implante e incluso el diseño del implante. Entonces lo vamos a observar. Ahora, seguido me preguntan, oye, entonces, ¿para qué sirve el tornillo de cicatrización? Y yo digo, bueno, muy buena pregunta, ¿eh? Porque pareciera que los tornillos de cicatrización se estarían entonces dejando en desuso, lo cual es incorrecto. Un tornillo de cicatrización te sigue dando una buena solución a tus perfiles de emergencia. Pero hay que saber qué límites tiene el tornillo de cicatrización. ¿Qué tipo de límites puede tener? El tornillo de cicatrización nos da exigencia estética, nos da un perfilamiento adecuado, nos da ese empuje de papila, lo que hablábamos del push-up, nos da una buena comunicación con el implante, ahorita digo a qué me refiero con eso, una preparación inicial del perfil y nos va a ganar tiempo. El tornillo de cicatrización pareciera que hace todo eso, lamentablemente no. No nos va a dar una exigencia estética, además si estamos en el sector anterior. Si se fijan en esta imagen, no tenemos un empuje adecuado hacia la zona vestibular que nos dé el festoneo. Los tornillos de cicatrización por lo regular, son cilíndricos y entonces tú lo único que vas a tener aquí es un círculo, un cilindro saliendo en la parte transgingival. Existen tornillos de cicatrización
que tú puedes decir, oye, mi plataforma es de 4 milímetros, pero quiero que abra a 5 milímetros o abra a 5.5, y entonces te va a dar una orientación trapezoidal, y esta orientación trapezoidal te puede dar el perfil de emergencia. Pero no dejan de ser unos conos, de ser un cilindro a ser simplemente un cono. ¿Para qué podemos utilizar un buen tornillo de cicatrización? La comunicación con el implante. ¿A qué me refiero con esto? Voy a quitar estas líneas para que se vea muy bien. ¿Cómo me voy a comunicar yo con el implante? Si tengo mucho tejido blando, tengo 5 o 6 milímetros, que sí puede suceder, ¿eh? 5 o 6 milímetros de tejido blando, y tengo un implante muy bien colocado, 2 milímetros subcrestal, pero no tengo ahorita la posibilidad de crear algo provisional, necesito tener acceso y tener comunicación al implante, entra mi tornillo de cicatrización, porque el tornillo de cicatrización lo puedo seleccionar trapezoidal y entonces decir, ah, perfecto, yo aquí ya tengo mi acceso. Posteriormente puedo hacer mi diente provisional y empezar probablemente con un push-up hacia proximal. Probablemente hago una pequeña convexidad aquí para poder hacer el festoneo. Probablemente aquí voy a hacer una pequeña concavidad para mantener esa como resbaladilla que tenemos en el sector palatino, para poder estar imitando justamente esta zona. Pero el tornillo de cicatrización no me lo vean como algo ya inútil. Véanlo como una transición que te va a ayudar a comunicarte con el implante, que te va a ayudar a dar esa preparación inicial de tu perfil de emergencia. Y también muy importante, el tiempo. Si tú quieres tener una adecuada cicatrización, necesitas tiempo. Y este tornillo te lo puede ofrecer. Paciente, ¿sabes qué? Te voy a poner este tornillo. Funciona más en el sector posterior, desde luego, ¿eh? O sea, el sector anterior, si tienes otras estrategias, adelante. Que si puedes poner alguna plaquita con el diente o puedes poner algo para que el paciente no esté con el espacio, perfecto. O situaciones como lo son, ya terminamos el tratamiento de ortodoncia y el paciente tenía agenesia de los laterales y entonces el espacio lo tenemos, pero vamos a poner el tornillo de cicatrización y vas a poner un provisional pegado con el bracket detenido del arco, en lo que el ortodoncista te dice, ya estoy simplemente manteniendo espacios. El tornillo de cicatrización te gana tiempo. De lo contrario, dejas sepultado el implante y después dices, vamos a hacer la cirugía, hacemos la cirugía y ahora espérate otras 2 o 3 semanas a que cicatrice. Pones el tornillo de cicatrización y te quedas esas 2 o 3 semanas. Y después, hay que empezar a perfilar ahora. Y ya se te fue un mes, mes y medio que te pudiste haber ahorrado. Que pudiste haber ganado ese tiempo con el tornillo de cicatrización. Por eso les digo, no me lo hagan desechable. Sigue usándose y sigue funcionando bastante bien. Ahora, yo les mencionaba que el análisis de un provisional para el perfil de emergencia dependía mucho de la zona en donde está el implante, ¿no? Y la parte de la anatomía. Si tenemos que hacer este análisis, observen cómo nos mencionan dónde está la zona subcrítica, dónde está la zona crítica, y esta tiene distintas variaciones. Vean el espacio que se permite dejar para la regeneración. Vean que los mismos tejidos tienen que acompañar a la anatomía del implante. El implante no necesariamente va a decir qué anatomía lleva. Necesitamos adaptarlo. Y puedes hacer una serie de cosas como estas.
en donde no todos los provisionales tienen que ser cónicos. Es que todos son cónicos, todos cónicos, todos cónicos, no necesariamente, ¿eh? Esas concavidades te van a ayudar a poder asegurarte que el perfil de emergencia es lo más natural posible. Y si tú necesitas hacer esto y esto aquí, necesitas hacer esto y esto aquí, hazlo, porque tú te estás adaptando a la anatomía del paciente. Esto también lleva un análisis de el paciente es biotipo grueso, biotipo delgado. Si tienes biotipos delgados, las concavidades se van a convertir en un muy buen aliado, porque va a dar grosor. Si tienes un biotipo delgado y le pusiste un injerto de tejido conectivo, entonces las convexidades se van a convertir en tu aliado para poder presionar y hacer ese tejido robusto. ¿De qué depende todo eso? ¿Y de qué tan alta, qué tan corta es tu zona subcrítica? Les decía, de la posición del implante. La posición del implante, la cantidad de cresta, la cantidad de tejido blando, es lo que va a hacer que tú tengas o una zona subcrítica más grande o una zona subcrítica más pequeña. Compara esto con esto y vas a ver que la posición del implante es clave. Tuve que sumergir mucho el implante. Bueno, incluso mi zona subcrítica puede ayudarme hasta dar el perfil de emergencia óseo. Puedes tener un perfil de emergencia óseo. ¿Qué otras condiciones nos lo afectan? La posición en sentido vestíbulo-palatino. Observen cómo la zona subcrítica de izquierda a derecha en vestibular necesita una convexidad, una concavidad más amplia para dar espacio al tejido, para no empujarlo, porque ¿qué pasa si tú aquí empujas demasiado? Puedes tener una pequeña recesión. Mi implante quedó un poquito más hacia vestibular, entonces no voy a abusar de las concavidades. Voy a dejar tal vez algo un poquito más a manera de resbaladilla y mi concavidad, va a estar en el área palatina. En una zona subcrítica de las dimensiones, dependiendo de qué tan profundo quedó el implante. Y entonces dices, quedó un poquito más hacia vestibular, casi, que aquí sí lo vas a dejar trapezoidal, para que el tejido se deslice, el tejido simplemente se recargue y tu concavidad más amplia va a estar en la zona palatina. También depende del diseño del implante. Tengo un diseño bone level. Tengo un diseño bone level, pero con una altura transgingival un tanto considerable, o tengo un diseño a nivel de tejido y que me va a dejar una zona subcrítica muy pequeña. ¿Se dan cuenta? No todos los provisionales tienen que ser igual. No siempre va a ser el estereotipo del provisional súper bonito como el que vimos aquí. No necesariamente tienen que tener todo ese cuello, todo. No. ¿Cómo quedó mi implante? ¿Qué diseño tiene mi implante? ¿Cuánto tejido tengo? ¿Qué tan profundo quedó? Listo, suelto el diseño completo de mi provisional. Este es un gran ejemplo. Paciente ya edéntulo, tiene un antecedente de que cuando le hacen la extracción de ese diente,
hacen una preservación del reborde, lo cual se agradece muchísimo. Sin embargo, seguimos observando una pequeña depresión. ¿Ok? Vamos a poder resolverlo. Sabemos que la cama ósea que tiene el paciente es adecuada para poder colocar un implante. Se hace el procedimiento, podemos observar ahí la zona ya regenerada. Esa regeneración, bueno, el paciente ya llega a la consulta ya regenerado. Y entonces podemos hacer la planeación sin problema. Hacemos esa planeación, el paciente tiene aquí ya previo una pequeña recesión que procuramos estarla cuidando porque necesitamos ese tejido. Ahí vemos el paralelismo que se pueda tener. Queda el nicho con el implante ya colocado. Ahí se elige un implante de plataforma narrow. Este es de, si mal no recuerdo, de 3.5. Se queda sumergido 2 milímetros subcrestal y seguimos teniendo esta pequeña depresión. ¿Cómo se va a resolver? El provisional solito no nos lo va a poder resolver. Entonces se hace la colocación de un injerto de tejido conectivo a manera, les digo, de sándwich. Como aquí no hicimos una regeneración ósea, entonces lo vamos a tener en contacto perfecto a manera de sobre entre el periósteo y la cama ósea para tener una muy buena irrigación. Entonces tenemos ahí el tejido conectivo ya fijo con nuestras suturas y vean cómo inmediatamente ya tenemos esto aquí. Hay que recordar que este tipo de injertos, este fue tomado del paladar, a comparación de los injertos que tomas de tuberosidad. Los de tuberosidad tienen esta tendencia como a crecer un poco o a ser más estables. Aquí el de paladar no quiere decir que lo vayas a perder, pero quiere decir que vas a estar un poquito sobrado en un inicio y posiblemente en un futuro, estamos hablando de 6, 8 semanas, nos vamos a estar yendo más o menos a 2 meses, vas a tener aquí aproximadamente a tu tejido, lo cual no está nada mal porque sigues corrigiendo y sigues manteniendo ese festoneo. Pero bueno, se hace la colocación del implante, se ve súper limpio la colocación del implante. Y ahí viene nuestro primer provisional. Vean, este provisional tiene una transferencia o una zona transgingival de solamente 1 milímetro. Lo regular son los que pido. Ya a partir de aquí viene la conexión del implante. Esto que estoy haciendo aquí es el famoso pupa. Esta zona va a ir hacia el 12. Quería recuperar un poquito la papila hacia el 12. Sí, bueno, vamos a tratar de formarla, de no perderla. Mi parte transgingival tiene una pequeña concavidad y lo demás va a salir, digamos, trapezoidal. Les digo que este es el primer intento, ¿va? Es lo que me refiero con el primer intento. Y perdón, me equivoqué, no es hacia el 12, es justamente hacia el 11, porque quiero empujar la papila hacia acá. Quiero hacer que el tejido lo acompañe. ¿Para qué? Compensar justamente, no la voy a cubrir, definitivamente no la voy a cubrir, pero quiero enviar el tejido para allá, para en un futuro a poder hacer un cubrimiento radicular más sencillo. Pero ahí tenemos el acercamiento de los bordes. Les digo, vigilen que el provisional te permita hacer el acercamiento de los bordes para que no existan zonas ausentes o zonas que después te generen una recesión.
Esto es una semana después. Una semana después, y tenemos aquí la formación de una papila. Tenemos aquí un poquito el empuje de la papila. Y esto es como se ve el perfil. De nuevo, estamos hablando de una semana después. Si vamos a decir, híjole, eso no se ve muy bonito. No, no, no. Para nada. Bueno, sí se ve muy bonito, pero todavía no está completamente paraqueratinizado ni nada. Observen cómo las suturas me permitieron unir perfectamente los bordes. Minimizo el tejido cicatrizal. Vean cómo mantengo ese grosor y ya no hay esa depresión que teníamos. La depresión la teníamos aquí. El tejido conectivo nos está ayudando a engrosar eso y acaban de ver que la cama ósea era adecuada para tener al implante. Entonces, cada que puedan, coloquen un injerto de tejido conectivo el mismo día de la colocación del implante. Créanme, se los va a agradecer muchísimo la encía. Hay que hacer pequeñas modificaciones, desde luego. Vimos que ese pupa no nos iba a estar empujando mucho tejido, porque dijimos, bueno, si no vamos a tener un empuje muy adecuado, pues simplemente haces las modificaciones. Quitas esta cavidad, perdón, convexidad, y dejas esto completamente trapezoidal, porque ya vimos que la comunicación y el acceso al implante es bastante bueno y es bastante robusto. Pero observen, en la vista lateral, aquí tengo una pequeña concavidad y aquí tengo mi zona subcrítica también ligeramente cóncava. No voy a presionar mucho. ¿Por qué? Porque el injerto de tejido conectivo me va a estar haciendo el resto. Observen aquí la transición. Aquí se ve perfectamente la transición de lo que les hablo. Vean esta línea aquí. Y lo que hay hacia el pilar provisional es resina fluida. Porque eso me mantiene dejar un pulido alto. Vean, aquí también. Todo esto, resina fluida, para poder dejar ese pulido adecuado que nosotros necesitamos. ¿Y cuánto tengo de base transgingival? Que esta no la modifico, 1 milímetro. Esto me está dando el sellado directo al implante. No necesito tener esos 3, 4 milímetros de algo que no debo modificar. Es preferible que me modifiques esto y que juegues con eso para el beneficio de los tejidos. Ahora, también está esta estrategia de poder hacer estos pilares de cicatrización o estos tornillos de cicatrización o los aditamentos cicatrizales, llámenle como ustedes gusten, pero que los hacen personalizados. Dicen, bueno, ¿a qué se refiere con eso de personalizarlo? Personalizarlo es simplemente que al momento, de acuerdo a estos autores nos manejan un concepto muy bonito de los aditamentos cicatrizales personalizados, y ellos se refieren justamente a mantener exactamente el mismo perfil de emergencia que tenía natural el paciente, pudiendo hacer agregados, que por lo regular los hacen de resina. Estos son agregados de resina. Los hacen a pilares provisionales ya recortados y modificados. Puede ser, aquí sí puede ser un pilar provisional de plástico que nos va a dar una adhesión un tantito natural y va a funcionar muy bien con la resina, pero lo que haces es el mismo día de la extracción,
procuras mantener la circunferencia, déjenme cambiar el color porque rojo ahí se ve medio, todo muy rojo. Vas a tener la misma circunferencia del perfil natural que el paciente ya tenía. ¿Esto qué te va a dar como beneficio? Observen, al momento de retirarlo, de poder revisar la cicatrización, vean, se mantiene la misma forma y cuando lo ves de manera lateral, observen la concavidad que tiene aquí el provisional, bueno, este aditamento personalizado, y te está dando exactamente el mismo festoneo que el paciente ya tenía. Entonces, no necesitas estar colocando un tornillo de cicatrización que va a ser más pequeño que el perfil que ya tienes. Ese mismo tornillo de cicatrización lo puedes personalizar, adelante, personalízalo. Puedes hacer la técnica de telaraña. ¿Cómo es esa técnica de telaraña? Colocas el tornillo de cicatrización o pones tu pilar provisional que lo vas a modificar. Entonces vas a colocar un poquito de resina fluida en esta dirección y después en esta y luego en esta. Vas a hacer unas líneas tal cual como si fuera una telaraña y después vas a unirlas, esto teniendo atornillado el aditamento, las vas a unir. Después esto lo polimerizas, vas a sacar a desatornillarlo y una vez que ya lo desatornillaste, empiezas a rellenar todo y a crear el aditamento personalizado. Y este aditamento personalizado va a hacer que cicatrice de una manera muy, muy buena. Y como estás utilizando resina, el pulido es alto. Es muy, muy alto el pulido y vas a tener un acercamiento adecuado de los tejidos blandos. Va a ser muy, muy bueno para los tejidos blandos. En molares es algo similar, En molares es algo similar. Vas a tener el perfil de emergencia ya del paciente inmediatamente post selección, haces tu regeneración. Recuerden que entre esto y el tejido, dejen por lo menos 2 milímetros de espacio. Necesitan este espacio para que el tejido pueda crecer. Observen cómo ahí el tejido sí creció por encima de la parte de los materiales de regeneración. Yo soy muy partidario del uso siempre de membranas para evitar el encapsulamiento de partículas en el tejido conectivo. A veces llega a suceder un par de partículas que se te escapan, pero utilizando una membrana mantienes perfectamente todo eso. Además que la membrana te va a ayudar a crear de mejor manera y de mayor calidad y de mayor grosor un tejido conectivo que va a estar cubriendo perfectamente todo tu perfil de emergencia. Entonces sí, yo soy muy partidario del uso de membranas. La siguiente diapositiva, sí me gustaría que le pudieran tomar una captura de pantalla o pudieran hacer anotaciones, como gusten, porque es un bonito árbol de decisiones que te indica más o menos hacia dónde guiarte. No son mandamientos, no son reglas, son simplemente un árbol de decisiones que les puede ayudar mucho. Entonces, eso es ahorita la siguiente diapositiva. Vas a crear el perfil de emergencia. Y dices, el perfil de emergencia ya sabemos que va a ser creado por el contorno subcrítico y el contorno crítico.
¿Cómo vas a crear cada uno? Vámonos con el subcrítico, que es el más largo, es en el que más nos hemos metido. En la parte interproximal, ¿cómo va a ser su extensión y cómo va a ser el contorno? Entonces, la extensión de la parte interproximal va a ir desde apical hasta la plataforma. O sea, o mejor dicho, desde la plataforma del implante, que es lo más apical que vas a tener de tu extensión subcrítica del área interproximal, hacia el contorno superior. Siempre tenlo en mente que vas a llegar desde la plataforma. No es, ay, justo a la altura de la papila, no. Tu extensión empieza desde la plataforma. Ahora, el contorno, puedes hacerlo ligeramente cóncavo o completamente recto en áreas estéticas. ¿Vieron cómo hice yo una modificación y dije, no, necesito hacerlo completamente recto, necesito modificar este provisional porque no me va a dar la exigencia estética que yo necesito, por cómo se empezaba a observar la cicatrización, ¿va? Después te dice, puede ser completamente recto en áreas de molares. Sabemos que las papilas en el área de las molares son mucho más pequeñas, no necesitas hacer una sobreextensión para lograr la altura de la papila. Y vas a usar convexidades, vas a usar estos contornos convexos, pero esto tienes que hacerlo con cuidado si lo que necesitas es crear papila, ¿va? ¿Por qué? Porque si te excedes, si está demasiado convexo, o sea, demasiado panzón, tienes que tener cuidado porque puedes, se me olvidó la palabra, asfixiar, no es asfixiar, es, puedes bloquear, no sé qué me pasó, olvidé la palabra, pero puedes bloquear en exceso el aporte sanguíneo y esto va a hacer que tu papila no crezca. Entonces, vas prácticamente a asfixiar a tu papila, extendiéndote demasiado con una convexidad. La convexidad no hay que abusar, no hay que abusar. Te puede ayudar, como lo hablamos con el pupa, sin embargo, debes de ir viéndolo en la fase de provisionales hasta dónde es que puedes estar haciendo. Si no, lo vas completamente a romper el aporte sanguíneo. Y la parte vestibular, igual, ¿desde dónde se extiende? Desde la plataforma. Lo hemos visto todo este tiempo. Desde la plataforma del implante que ya está conectada con tu pila provisional hasta tu contorno crítico, hasta ahí va a ir en la parte vestibular. Y el contorno se va a basar en la posición del implante. Ya lo vimos. Dependiendo de cómo quedó la posición de tu implante, si muy vestibular, muy palatino lingual, si quedó un poquito más profundo, no quedó tan profundo, qué tipo de diseño tiene, eso no hay una regla. No te puedo decir siempre el contorno subcrítico de la parte vestibular son 3 milímetros, 4 milímetros. No se puede decir. Puede ser mucho más largo si el espacio transgingival de tu pilar es menor. Así de sencillo. Ahora, el contorno, este árbol me gusta mucho porque te dice, lo puedes hacer cóncavo, lo puedes hacer convexo, dependiendo de qué necesitas. La mayoría van a ser cóncavos, porque no vas a necesitar empujar tanto el tejido. Y si pusiste un injerto de tejido conectivo, por favor, quédate con esa concavidad. Te va a ayudar a dar buen soporte, te va a ayudar a formar ese festoneo y te va a ayudar a formar el cenit mucho más natural. Ya que si lo haces convexo y metes el injerto de tejido conectivo, puedes empujarlo ligeramente hacia apical y que tu cenit quede más alto que lo que te habías planeado y que eso parezca casi una recesión.
Ahora, el contorno crítico. El contorno crítico, les digo, este es un poquito más simple porque es el más corto y es el que menos modificaciones va a tener. Pero el contorno crítico siempre debes de tomar en cuenta que es circunferencial. Lo vas a tener en todas las extensiones. De este no te puedes librar. Este no lo puedes cortar, o sea, no puedes hacer una línea recta y ahí mochar el contorno crítico porque se te va el perfil de emergencia tan bonito que estabas creando. Este sí tiene por lo regular una dimensión aproximada que va de 1 a 2 milímetros subgingival antes de que empiece el subcrítico, ¿va? Y algo muy importante, aquí es en donde tú empiezas a imitar a los dientes vecinos. El contorno crítico es el que te va a dar ese cenit, es el que te va a dar ese ángulo línea, esa transición, es en el contorno crítico. Por eso este es muy elegante. Arruinas este y es dientes que se ven planos, que dices, pues sí se colocó, pero, o sea, está el implante, pero se ve plano. ¿Por qué la encía se nota que está luego el implante? ¿Por qué no tiene la imitación del margen gingival y del surco gingival en algunas veces? Ah, porque eliminaste el contorno crítico. Lo vas a hacer convexo cuando tienes una posición del implante un tantito más hacia lingual o hacia palatino, y por eso lo vas a hacer convexo, ¿no? Para dar ese volumen que necesitas. O lo vas a hacer completamente plano, lo vas a hacer cóncavo cuando tienes unos implantes en una posición un poquito más vestibular, mucho más vestibularizada. Aplica en todos los dientes, ¿eh? Tanto anteriores como posteriores. En este aplica perfecto. Muy bien, creo que andamos bien de tiempo, perfecto. Bueno, para poder terminar, me gustaría dar algunas conclusiones dando estos tips, ¿no? O estos datos, como lo mencioné en un inicio, que van a ser datos cruciales que necesitas para poder hacer un buen perfil de emergencia desde tu parte provisional. No me menosprecien los pilares provisionales. Perfecto. Primero, analiza el grosor de tus tejidos. ¿Cuánto tejido tienes desde la cresta ósea en tu grosor de tejido conectivo y de epitelio? Ese va a ser algo que vas a hacer para tomar decisiones de la selección de tus tornillos, perdón, de tus pilares provisionales. ¿Cuánto tejido tienes hacia vestibular, hacia lingual? ¿Es biotipo grueso? ¿Es biotipo delgado? ¿Tienes papilas? ¿No tienes papilas? ¿Vas a agregar tejido conectivo? Eso te va a dar un poco más de grosor. Todo eso lo tienes que analizar. Siempre que estés perfilando la encía, toma muy en cuenta las papilas. Vas a hacer un empuje de papilas, como lo hablamos con el pupa. No necesitas hacer empuje de papilas o no tienes papilas y las vas a intentar crear, probablemente incluso agregando injertos de tejido conectivo. Vas a hacer este tipo de tejidos con lo que ya tienes o incluso te vas a ayudar con la sutura. Esto también es importante. Puedes utilizar la sutura para ayudarte a impulsar un poquito una papila. Siguiente, utilizar los perfilamientos desde los provisionales, desde tu tornillo de cicatrización personalizado, desde la resina que coloques. No te esperes a la restauración definitiva. Es casi un hecho. La restauración definitiva simplemente es para mantener lo que tú ya creaste. La restauración definitiva no te va a ayudar a crear perfiles nuevos. Te va a tomar mucho tiempo. Y el paciente, cuando ya tú le dices, esto es definitivo, el paciente se va a cepillar, va a usar hilo, va a usar todo de manera natural. Y si le dices, no, espérate, es que apenas necesitas cicatrizar la encía, pero ¿cómo si ya me pusiste el diente definitivo, no? Se supone que ya terminamos. Entonces, perfila,
desde tu parte provisional. Desde ahí tú ya estás perfilando. La restauración definitiva es simplemente ese broche de oro con el que cierras la colocación de un implante. Siempre pule adecuadamente las superficies. Siempre, siempre. Y es un muy buen tema. De nuevo, no es este tema, pero es un muy buen tema en el que se está viendo esta compatibilidad de la circonia pulida en los contornos subcríticos para mantener, o bueno, para minimizar el paralelismo de las fibras gingivales, que empiecen a tener una orientación perpendicular hacia el aditamento, y que esto, bueno, te ayuda muchísimo a la estabilidad del tejido blando y a una prevención adecuada de una mucositis o de una periimplantitis. El último es el más importante. Revisar continuamente la cicatrización. Revisa la cicatrización de tu paciente. No te esperes a poner el provisional y te veo en 3 meses. No, porque si yo estoy modelando los tejidos, oye, te veo en 2 semanas para hacer alguna modificación. Oye, te veo en 3 semanas y haces otra modificación. Y ahí vas poco a poco mejorando la calidad y mejorando la capacidad del tejido para, pues para parecerse a lo natural. El último es el más importante. Y no se los pongo porque eso es, bueno, no se los pongo de inicio porque ese es el mensaje que yo quiero que se lleven a casa. Siempre hay un mensaje para llevar y este es el mensaje que me gustaría que se llevaran. No le temas al tiempo. Todo esto lleva tiempo. Todo esto lleva paciencia y es informarle al paciente. Esta es una de las partes más importantes de la colocación de tu implante, donde vamos a perfilar la encía, donde vamos a modelar los tejidos. Necesito que seas paciente. Esta parte nos puede llevar 1 mes o nos puede llevar 6 meses. ¿Y de qué depende, doctor? Depende de cómo nosotros empecemos a ver los tejidos y de cómo reacciona tu encía. De eso va a depender. Pero no le teman al tiempo. Es algo que te agradece la encía, es algo que te agradece muchísimo el provisional. Cuando tú le quitas al paciente el provisional, tomas una fotografía y le dices, observa tu encía, observa tus tejidos, qué bonito se ven. Y cuando llegas y atornillas la corona definitiva y que dices, encajó perfecto a como ya teníamos los tejidos, esto vale la pena cada minuto que le invertiste en estar observando todos estos puntos de las conclusiones. Entonces, no le teman al tiempo. Rehabilitar rápido puede ser algo que necesites en ciertos pacientes. Me atrevería a decir, digo, no sé de qué tantos lados nos estén viendo, pero me atrevería a decir que un gran porcentaje de las consultas no son apresuradas. No son es un paciente que me llegó del extranjero y a las 3 semanas ya se va y necesitamos rehabilitar rápido. Dependiendo, les digo, de dónde estén, puede ser o no el común. Pero cuando no necesites esa prisa, no le temas al tiempo. Dale tiempo. Claro, la parte provisional te lo va a agradecer. El mismo paciente se va a dar cuenta de los resultados y eso es una estabilidad a largo plazo. Son resultados que puedes darle seguimiento y son pacientes que se quedan bastante contentos y que solucionaste no solamente un problema funcional regresándole la masticación, sino le regresaste una estabilidad biológica. Tus tejidos se vuelven estables. ¿Va? Perfecto, pues no me queda más que agradecer. Me gustaría agradecer mucho a Hayosen que me hace la invitación de poder hablar de este tipo de situaciones, de cómo mejorar
lo que ya hacemos con los pacientes. De verdad espero que esto sea algo que se lleven a su consulta, que les pueda dar beneficios al corto plazo en su consulta y en sus pacientes y que, bueno, que tengan perfiles de emergencia súper, súper bonitos y que tengan unos provisionales. A veces uno dice, no le quiero poner el definitivo, ¿qué tal que el definitivo queda más feo que el provisional? A veces pasa. Pero bueno, pues agradezco muchísimo la atención, agradezco muchísimo el espacio que nos regalan en este inicio de semana, un poquito de la mañana para hacer algo de ciencia, pues no queda nada mal. Muchísimas gracias.